Cuando el hielo se rompió bajo Joaquín, Sofía tuvo 3 segundos para decidir si arriesgaba su propia vida por el hombre que le había enseñado a sobrevivir. Sus manos de 8 años ya se arrastraban sobre el hielo quebradizo antes de que su mente pudiera gritarle que huyera. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las alturas nevadas de la Sierra Madre Oriental, donde el viento susurra secretos antiguos entre los pinos centenarios, una niña de 8 años estaba a punto de enfrentarse al momento más aterrador de su vida. El hielo crujía bajo sus pies descalzos mientras observaba cómo el hombre que había llegado a considerar su maestro, su amigo, su segundo padre, se hundía lentamente en las aguas heladas de la Laguna de los Suspiros. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Qué había llevado a una pequeña de apenas 8 años a vivir en aquel rincón olvidado del mundo, donde el invierno mordía con crueldad y la soledad pesaba como una losa? Y sobre todo, ¿qué misterioso lazo la unía a aquel hombre de rostro curtido por el sol y las tormentas, cuya vida ahora pendía de un hilo tan frágil como el hielo que se quebraba bajo él? Antes de que te cuente cómo Sofía salvó la vida de Joaquín, dime, ¿desde dónde escuchas esta historia? Y cuéntame, ¿alguna vez has sentido que un extraño podía convertirse en familia? México, Sierra Madre Oriental, invierno de 1987. La nevada había comenzado al amanecer como una promesa blanca que cubría las imperfecciones del mundo. Sofía Morales despertó con el sonido del viento golpeando las contraventanas de la cabaña de madera que su padre había construido años atrás, cuando aún creía que podría reconciliar su vida citadina con el llamado de las montañas. La niña se envolvió en una manta tejida por su abuela, la única herencia que conservaba de ella, y caminó descalza hasta la ventana. Sus pies pequeños apenas hacían ruido sobre las tablas de pino desgastadas. Afuera, el mundo se había transformado en un lienzo inmaculado. Los árboles se inclinaban bajo el peso de la nieve fresca y la Laguna de los Suspiros, a apenas 50 metros de la cabaña, brillaba como un espejo de plata bajo la luz tenue del alba. Su padre, don Miguel Morales, no estaba. Como cada semana, había bajado a la ciudad de Monterrey al amanecer del domingo, llevándose consigo el único vehículo que funcionaba en aquellas tierras inhóspitas. Una camioneta Ford destartalada que rugía como un animal herido cada vez que subía por los caminos empinados. No regresaría hasta el sábado por la noche, trayendo provisiones, noticias del mundo exterior y una expresión de culpa apenas disimulada en los ojos. Sofía no lo culpaba. Sabía que su padre trabajaba incansablemente en la ciudad, en una oficina con ventanas que daban a edificios grises, para mantener aquella cabaña que él mismo insistía en conservar. «Es nuestro refugio», le decía siempre. Pero para Sofía no era un refugio. Era su cárcel dorada, su aislamiento, su mundo entero. Hasta que llegó Joaquín. Joaquín Ramírez había aparecido en su vida 3 meses atrás, en pleno otoño, cuando las hojas de los robles comenzaban a caer como lágrimas doradas sobre el suelo. Era un hombre alto, de hombros anchos y manos ásperas, con el cabello negro recogido en una coleta que le caía por la espalda. Su rostro estaba marcado por líneas profundas que hablaban de años vividos bajo el sol implacable y las tormentas feroces. Tenía 35 años, pero sus ojos oscuros, tan oscuros que parecían 2 pozos sin fondo, guardaban la sabiduría de alguien mucho mayor. Se presentó una tarde lluviosa, tocando la puerta con nudillos firmes pero respetuosos. Don Miguel lo recibió con desconfianza inicial, pero bastaron 10 minutos de conversación para que algo cambiara entre ellos. Joaquín hablaba con una cadencia pausada, eligiendo cada palabra con cuidado,
como quien conoce el peso que pueden tener las promesas vacías. «Soy guía de montaña», dijo aquella tarde, con la lluvia golpeando el techo de lámina. «Conozco estas tierras mejor que las líneas de mi propia mano. Puedo enseñarle a su hija a sobrevivir aquí, a respetar la naturaleza, a no temerle pero tampoco subestimarla». Don Miguel, que hasta ese momento había intentado proteger a Sofía manteniéndola encerrada cada vez que se ausentaba, vio en Joaquín algo que no supo nombrar entonces, pero que comprendió después: un aliado, alguien que podría cuidar de su hija cuando él no estuviera, sin juzgarlo, sin recriminarle su ausencia constante. Así comenzó todo. Joaquín se convirtió en el maestro que Sofía nunca supo que necesitaba. Le enseñó a encender fuego sin fósforos, a reconocer las huellas de los animales en la nieve, a leer el cielo para predecir las tormentas. Le mostró cómo caminar sobre hielo delgado, distribuyendo el peso del cuerpo, arrastrándose si era necesario, nunca corriendo, nunca confiando ciegamente. «El hielo es como la vida», le decía Joaquín mientras caminaban juntos por la orilla congelada de la laguna. «Parece sólido, pero siempre hay grietas ocultas. Debes aprender a escuchar, Sofía. El hielo te habla antes de romperse». Ella lo escuchaba con una atención que jamás prestaba en la escuela a distancia que seguía por correspondencia. Con Joaquín, cada lección era vital, cada palabra importaba, y poco a poco, sin darse cuenta, aquel hombre se convirtió en algo más que un maestro. Se convirtió en su familia. Aquella mañana de diciembre, mientras la nieve seguía cayendo con suavidad sobre la cabaña, Sofía preparó el desayuno como Joaquín le había enseñado: avena con miel silvestre, pan tostado en la estufa de leña y té de hierbas que crecían en las laderas cercanas. No era el desayuno que comían los niños de la ciudad, eso lo sabía por las cartas que su prima Lucía le enviaba desde Monterrey, pero era suficiente. Era real. Joaquín llegó exactamente a las 8 de la mañana, como cada día desde hacía 3 meses. Su puntualidad era inquebrantable, casi ceremonial. Tocó 3 veces en la puerta, nunca 2, nunca 4, siempre 3, y esperó a que Sofía le abriera. «Buenos días, pequeña montaña», dijo con aquella sonrisa leve que apenas se dibujaba en sus labios, pero que iluminaba sus ojos oscuros. Sofía había aprendido a leer aquellas sonrisas invisibles. Joaquín no era un hombre de grandes gestos ni palabras efusivas, pero cada mañana traía consigo algo nuevo: una pluma de águila que había encontrado en el camino, una piedra con forma extraña, una historia sobre las estrellas que su abuelo le contaba cuando era niño. «Buenos días, Joaquín», respondió ella, apartándose para dejarlo entrar. El hombre sacudió la nieve de sus botas antes de cruzar el umbral, un gesto de respeto que don Miguel siempre notaba y apreciaba durante los fines de semana que pasaba en casa. Se sentaron frente a la chimenea, donde el fuego crepitaba con vida propia. Joaquín aceptó el té con un asentimiento agradecido y observó a la niña con aquella atención silenciosa que ella había llegado a conocer también. «Hoy vamos a trabajar en el hielo», anunció finalmente tras un largo sorbo. La temperatura bajó durante la noche. El lago está más congelado que nunca este año. Es el momento perfecto para enseñarte algo importante. Sofía sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Joaquín le había hablado muchas veces sobre la importancia de conocer el hielo, de respetarlo, de entender sus señales. Pero hasta ese momento, todas las lecciones habían sido teóricas, explicadas desde la orilla segura de la laguna, sin adentrarse realmente en el espejo congelado. «¿Vamos a caminar sobre él?», preguntó con los ojos muy abiertos. «Vamos a aprender a caminar sobre él», corrigió Joaquín. «Hay una diferencia. Caminar es poner un pie delante del otro. Aprender a caminar sobre hielo es entender que cada paso puede ser el último si no prestas atención». Sus palabras no pretendían asustarla, y Sofía lo sabía.
Joaquín nunca hablaba para crear miedo, sino para sembrar respeto. Le había enseñado que la naturaleza no era enemiga ni amiga, era simplemente naturaleza, y había que comprenderla en sus propios términos. Mientras terminaban el desayuno, Joaquín comenzó a hablar. No era común que compartiera historias sobre su pasado. Era un hombre reservado, casi hermético cuando se trataba de su vida anterior. Pero aquella mañana, algo en el aire, quizás la solemnidad de lo que iban a hacer, lo impulsó a abrir una pequeña ventana a su alma. Cuando era joven, más joven incluso que tú ahora, comenzó mirando el fuego. Vivía en un pueblo llamado San Rafael de los Cedros, al pie de estas mismas montañas. Mi padre era leñador y mi madre costurera. Teníamos poco, pero teníamos todo. Sofía guardó silencio, sabiendo instintivamente que no debía interrumpir. Un invierno, cuando yo tenía 7 años, mi hermano menor se aventuró solo sobre un lago congelado. Se llamaba Tomás. Tenía apenas 5 años y era valiente, demasiado valiente para su propio bien. La voz de Joaquín se volvió más grave, más áspera. El hielo se rompió. Yo estaba en la orilla, paralizado por el miedo. No supe qué hacer. Para cuando mi padre llegó corriendo, ya era tarde. El silencio que siguió fue denso, cargado de un dolor antiguo que aún latía como una herida mal cerrada. Por eso estoy aquí, continuó Joaquín, volviéndose finalmente hacia Sofía. Sus ojos brillaban con una humedad contenida. Por eso le enseño a niños como tú. No puedo traer a Tomás de vuelta, pero puedo asegurarme de que otros sepan lo que yo no supe, de que tengan las herramientas que yo no tuve. Sofía extendió su mano pequeña y la colocó sobre la mano grande y curtida de Joaquín. No dijo nada. A veces, las palabras son innecesarias cuando el corazón comprende todo. Joaquín cerró los dedos con suavidad alrededor de la mano de la niña, como si aquel gesto pudiera sellar un pacto silencioso entre ellos. Luego se puso de pie y sacudió la melancolía de sus hombros como quien se sacude la nieve. «Vamos», dijo con renovada determinación. «El hielo nos espera y el hielo no perdona a quienes no están preparados». Se vistieron con las capas más gruesas. 2 suéteres de lana para Sofía, un abrigo de piel de borrego para Joaquín, bufandas tejidas que cubrían hasta la nariz, guantes forrados y botas impermeables. Joaquín revisó meticulosamente cada prenda de la niña, ajustando cordones, asegurándose de que no hubiera espacios por donde el frío pudiera colarse. «El frío mata, Sofía», le recordó mientras ajustaba su bufanda. «Pero no mata rápido. Te va adormeciendo, haciéndote creer que todo está bien, que solo necesitas descansar un momento, y cuando te das cuenta de que algo anda mal, ya es demasiado tarde para reaccionar». Salieron de la cabaña hacia el paisaje blanco que se extendía ante ellos como un lienzo virgen. La laguna de los suspiros descansaba inmóvil, su superficie congelada brillando bajo el sol pálido de la mañana. Parecía tan sólida, tan segura, tan perfecta, pero Joaquín sabía, y pronto Sofía también lo sabría, que la perfección es siempre una ilusión peligrosa. La orilla de la laguna de los suspiros estaba cubierta por una capa gruesa de nieve virgen que crujía bajo sus botas. Joaquín se detuvo a unos 3 metros del borde, donde la tierra firme cedía al hielo, y se arrodilló, invitando a Sofía a hacer lo mismo. «Antes de pisar el hielo, siempre debes observarlo», comenzó, señalando la superficie brillante con un dedo enguantado. «Mira aquí. ¿Ves estas líneas? Son grietas. No todas las grietas son peligrosas, pero todas te están diciendo algo». Sofía entrecerró los ojos, concentrándose. Efectivamente, bajo la capa superficial de nieve podía distinguir líneas delgadas que se ramificaban como venas plateadas por toda la superficie del lago. «Las grietas te hablan del movimiento del hielo», continuó Joaquín. «El agua debajo nunca deja de moverse completamente. Se expande,
se contrae con los cambios de temperatura. El hielo responde a eso. Cuando ves grietas así, en patrones regulares, significa que el hielo está ajustándose, pero sigue siendo fuerte. Sacó de su mochila un objeto que Sofía no había visto antes, un bastón largo de madera con una punta metálica afilada. «Esto», dijo levantándolo, «es tu mejor amigo cuando caminas sobre hielo. Se llama bastón de prueba. Lo usamos para golpear el hielo antes de dar cada paso, especialmente en áreas que no conocemos». Joaquín se puso de pie y dio un paso sobre el hielo, manteniéndose cerca de la orilla. Golpeó el bastón contra la superficie con fuerza. El sonido fue sólido, profundo, como golpear una roca. ¿Escuchaste eso? Es el sonido del hielo seguro, al menos 10 centímetros de espesor, tal vez más. Volvió a golpear, esta vez más adelante. El mismo sonido sólido resonó. «Ahora ven tú, pero antes quiero que me digas qué vas a hacer si algo sale mal». Sofía respiró hondo, recordando todas las lecciones anteriores. Si el hielo se rompe, no debo entrar en pánico. Debo girar mi cuerpo hacia donde vine, extender los brazos sobre el hielo sólido y usar las piernas para impulsarme fuera del agua. Bien, ¿y luego? Luego debo rodar, no caminar. Rodar distribuye mi peso y evita romper más hielo. Perfecto. Joaquín asintió con aprobación. Pero hay algo más importante que todo eso, Sofía. Si el hielo se rompe bajo tus pies, tienes aproximadamente 1 minuto antes de que el agua helada comience a paralizar tus músculos. 1 minuto no es mucho tiempo, pero es suficiente si sabes qué hacer y no dejas que el miedo te controle. Le extendió un segundo bastón, más corto que el suyo, diseñado para el tamaño de una niña. «Hoy vamos a caminar juntos hasta el centro del lago. Yo iré adelante, tú irás detrás siguiendo exactamente mis pasos. Cada vez que yo golpee el hielo, tú golpearás el mismo lugar. ¿Entendido?» «Entendido». El primer paso fue el más difícil. Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba cuando su pie abandonó la seguridad de la tierra firme y se posó sobre el hielo. A pesar de las capas de nieve, podía sentir la dureza debajo, pero también una extraña sensación de vacío, como si supiera que bajo esa superficie sólida había metros de agua oscura y helada. Joaquín avanzaba con pasos medidos, golpeando el bastón cada metro. El sonido era siempre el mismo, sólido, seguro, confiable. Sofía lo seguía, imitando cada uno de sus movimientos, sintiendo cómo la tensión en sus hombros se iba disipando gradualmente. «Muy bien», la animaba Joaquín sin voltear. «Estás haciendo exactamente lo que debes hacer. Respiras con calma, mantienes el equilibrio, escuchas el hielo». Habían avanzado unos 20 metros cuando Joaquín se detuvo abruptamente. Sofía casi choca con él, pero logró frenar a tiempo. «Escucha», susurró. Al principio, Sofía no oyó nada más que el viento silbando entre los pinos de la orilla. Pero entonces lo captó. Un sonido leve, como un gemido distante, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «Es el hielo», explicó Joaquín en voz baja. «Está hablando. Ese sonido significa que se está ajustando a nuestro peso, expandiéndose o contrayéndose con el frío. No es peligroso, pero es importante reconocerlo. El hielo silencioso no siempre es hielo seguro. A veces, el hielo más peligroso es el que no hace ningún ruido antes de romperse». Continuaron avanzando. El mundo alrededor de ellos se había reducido a esa burbuja de concentración. El hielo bajo sus pies, el bastón en sus manos, el sonido sordo de cada golpe de prueba. Sofía comenzaba a sentir un extraño respeto por aquel elemento. No era su enemigo, pero tampoco su amigo. Era simplemente algo que existía bajo sus propias reglas, y ella debía aprender a coexistir con él. «Mira allá», dijo Joaquín señalando hacia el centro del lago, donde el hielo parecía más oscuro. «¿Ves ese cambio de color? Eso puede significar 2 cosas.
O el hielo es más grueso porque hay menos nieve acumulada, o hay una corriente de agua más cálida debajo que está debilitando la capa congelada. Siempre debes aproximarte a esas áreas con extrema precaución. Sofía asintió, grabando cada palabra en su memoria como si su vida dependiera de ello, porque comprendió en ese momento, algún día podría depender de ello. Habían llegado casi al centro del lago cuando Joaquín se giró hacia ella con una expresión seria. «Ahora viene la parte más importante de la lección de hoy», dijo. «Voy a enseñarte exactamente qué hacer si ves a alguien caer a través del hielo, porque algún día, Sofía, podrías ser tú la única persona que puede salvar una vida». Ninguno de los dos podía imaginar cuán proféticas serían esas palabras. Joaquín se arrodilló sobre el hielo y extendió sus brazos a los lados, demostrando la posición que Sofía debía memorizar. Si alguien cae a través del hielo, lo primero que debes recordar es esto: no te acerques corriendo. El hielo que acaba de romperse bajo una persona puede romperse bajo ti también. La adrenalina te va a gritar que corras hacia ellos, pero esa urgencia puede matarlos a ambos. Sofía observaba con atención absoluta cada músculo de su cuerpo tenso por la concentración. «En lugar de correr», continuó Joaquín, «te tiras al suelo, así». Se tendió completamente sobre el hielo, con los brazos extendidos y las piernas separadas. Distribuyes tu peso sobre la mayor superficie posible. Luego te arrastras hacia ellos, moviéndote como una serpiente, despacio, pero constante. Se levantó y sacó de su mochila una cuerda larga y gruesa. Si tienes una cuerda, la atas a algo sólido en tierra firme, un árbol, una roca, cualquier cosa. Luego te la atas a la cintura antes de arrastrarte hacia la persona. Pero muchas veces no vas a tener una cuerda, Sofía. Muchas veces solo vas a tener tu cuerpo, tu mente y tu valor. «¿Y si no puedo sacarlos?», preguntó Sofía con un hilo de voz. La pregunta había estado ardiendo en su garganta desde que Joaquín comenzó la lección. El hombre se quedó quieto por un momento, sus ojos fijos en el horizonte blanco. Cuando habló, su voz llevaba el peso de los recuerdos. «Si no puedes sacarlos, entonces te quedas con ellos. Les hablas, los mantienes despiertos, los mantienes luchando. Porque la diferencia entre vivir y morir en agua helada a menudo no es la fuerza física, sino la voluntad de seguir peleando por un minuto más, un segundo más». Sofía sintió un nudo en la garganta. Pensó en Tomás, el hermano pequeño de Joaquín, en el niño de 5 años que se hundió mientras su hermano mayor observaba paralizado en la orilla. «¿Eso es lo que pasó con Tomás?», preguntó suavemente. «¿Nadie se quedó con él?». Joaquín cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida, brillando a la luz fría del invierno. «Mi padre se lanzó al agua», dijo finalmente. «Rompió el hielo con sus propias manos, tratando de alcanzarlo, pero el lago era profundo allí, y Tomás ya había desaparecido bajo el hielo, arrastrado por la corriente. Mi padre casi muere también. Cuando lo sacaron, estaba tan congelado que no pudo hablar durante 2 días». Sofía se acercó y tomó la mano de Joaquín. Era un gesto pequeño, infantil, pero llevaba consigo todo el consuelo que una niña de 8 años podía ofrecer. «Por eso sabes tanto», murmuró, «porque estudiaste todo lo que tu padre no supo hacer». «Exacto». Joaquín abrió los ojos y miró a la pequeña con una mezcla de tristeza y orgullo. «Después de eso, dediqué mi vida a entender el hielo, el agua fría, la supervivencia. Me convertí en guía de montaña, en instructor de rescate. He salvado 7 vidas en situaciones similares a lo largo de los años, pero ninguna de ellas trae a Tomás de vuelta. Se quedaron allí, de pie en el centro del lago congelado,
dos almas unidas por el dolor compartido y la promesa tácita de que el conocimiento puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, dijo Joaquín, sacudiendo la melancolía de sus hombros, vamos a practicar. Voy a fingir que he caído en un agujero. Tú vas a mostrarme exactamente qué harías. Joaquín se tiró al hielo a unos 5 metros de distancia, extendió los brazos hacia adelante y comenzó a gritar con voz dramática: ¡Ayuda! ¡Sofía! ¡Ayúdame! ¡Me estoy congelando! A pesar de la seriedad del ejercicio, Sofía no pudo evitar sonreír ante la actuación exagerada de su maestro. Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando se recordó a sí misma por qué estaban practicando esto. Se tiró al suelo inmediatamente, sintiendo el frío del hielo penetrar a través de sus capas de ropa. Comenzó a arrastrarse hacia Joaquín, manteniendo los brazos extendidos, distribuyendo su peso como él le había enseñado. El hielo crujía ligeramente bajo ella y cada sonido hacía que su corazón se acelerara, pero no se detuvo. Muy bien, la animaba Joaquín, abandonando momentáneamente su actuación. Mantén los brazos extendidos. Si sientes que el hielo comienza a ceder bajo ti, detente inmediatamente y retrocede. Nunca sacrifiques tu vida por intentar salvar otra. Un muerto no puede ayudar a nadie. Sofía llegó hasta donde Joaquín yacía y extendió su mano hacia él. Ahora, instruyó Joaquín, cuando alcances a la persona, no permitas que te agarren con pánico. Las personas que se están ahogando pueden jalarte hacia abajo sin querer. Mantienes tu mano firme, les hablas con calma, les dices exactamente qué hacer. Te tengo, dijo Sofía con voz temblorosa pero clara. Joaquín, te tengo. Vas a estar bien. Necesito que uses tus piernas para impulsarte mientras yo jalo. ¿Puedes hacer eso? Perfecto, sonrió Joaquín, abandonando completamente el juego. Se sentó sobre el hielo y jaló a Sofía hacia un abrazo. Eso es exactamente lo que debes decir. Calma, claridad, confianza. Incluso si estás aterrada por dentro, tu voz debe ser un ancla para ellos. Practicaron el ejercicio 3 veces más, cada vez desde diferentes distancias y ángulos. En la última repetición, Joaquín hizo que Sofía practicara jalando una mochila pesada, simulando el peso de un cuerpo adulto empapado. No podrás levantar a un adulto tú sola, le explicó, mientras ella tiraba de la mochila con todas sus fuerzas. Pero puedes ayudarlos a ayudarse a sí mismos. Tu voz, tu presencia, tu negativa a rendirte. Eso es lo que puede marcar la diferencia. Cuando terminaron, el sol ya estaba alto en el cielo. Joaquín consultó su reloj y frunció el ceño. Deberíamos regresar ya. Tu padre llamará esta noche y querrá saber que estás bien. Comenzaron a caminar de regreso hacia la orilla, siguiendo sus propias huellas en la nieve. Sofía iba detrás, sintiéndose extrañamente más madura que esa misma mañana. Había aprendido algo más que técnicas de supervivencia. Había aprendido que el conocimiento es una forma de amor y que enseñar a otros a protegerse es una manera de sanar las heridas del pasado. Ninguno de ellos notó la pequeña grieta que había aparecido en el hielo, a pocos metros de donde habían estado practicando. Una grieta que, en las próximas horas, crecería hasta convertirse en su peor pesadilla. De regreso en la cabaña, Sofía preparó chocolate caliente, mientras Joaquín alimentaba el fuego con leños gruesos de roble. El aroma dulce del cacao se mezclaba con el humo de la leña, creando una atmósfera de calidez que contrastaba marcadamente con el frío exterior. «Hiciste un trabajo excelente hoy», dijo Joaquín, aceptando la taza humeante que Sofía le ofrecía. «Muchos adultos no tienen el temple que tú mostraste allá afuera». Sofía sintió que el orgullo florecía en su pecho como una flor temprana en primavera. Los elogios de Joaquín no eran frecuentes, pero cuando llegaban eran sinceros y merecidos. «¿Crees que algún día seré tan buena como tú?»,
preguntó, sentándose en el suelo junto a la chimenea con su propia taza entre las manos. Joaquín reflexionó sobre la pregunta, mirando las llamas danzar con su complejidad hipnótica. «Creo que serás mejor», respondió finalmente, «porque tú estás aprendiendo sin el peso de la tragedia. Yo aprendí porque el dolor me obligó a hacerlo. Tú estás aprendiendo porque tienes curiosidad, porque respetas estas montañas, porque entiendes que el conocimiento es poder. Esa es una motivación mucho más pura que la mía». Sofía no sabía qué responder a eso, así que simplemente asintió y bebió su chocolate, saboreando el calor que se extendía por su garganta y su estómago. Afuera, el viento había comenzado a soplar con más fuerza. Los árboles gemían bajo su empuje y las contraventanas vibraban contra sus goznes. Joaquín se levantó y se acercó a la ventana, observando el cielo con expresión preocupada. «La temperatura está bajando más rápido de lo que esperaba», murmuró, más para sí mismo que para Sofía. «Si esto continúa, esta noche podríamos tener la temperatura más baja del año». «¿Eso es malo?», preguntó Sofía, uniéndose a él en la ventana. «No necesariamente. El frío extremo hace que el hielo se vuelva más grueso y fuerte, pero también lo hace más quebradizo, más impredecible. El hielo se comporta diferente a temperaturas extremas». Pasaron la tarde en la cabaña, jugando ajedrez, otro de los pasatiempos que Joaquín le había enseñado, leyendo pasajes de los libros de aventuras que don Miguel había dejado en los estantes y preparando la cena juntos. Joaquín cocinaba con la misma precisión con la que hacía todo lo demás. Cada ingrediente medido, cada paso ejecutado con cuidado deliberado. «Mi madre solía decir que cocinar es como vivir», comentó mientras cortaba verduras con un cuchillo bien afilado. «Si pones atención a los pequeños detalles, si respetas los ingredientes, si no tienes prisa, el resultado siempre será bueno. Pero si te apuras, si no prestas atención, terminas con un desastre». «Tu madre era sabia», dijo Sofía, ayudándole a pelar papas. «Lo era». Una sonrisa melancólica cruzó el rostro de Joaquín. «Murió hace 5 años. Cáncer. Pero antes de irse, me hizo prometer que seguiría haciendo lo que hago, que seguiría enseñando, que seguiría cuidando de la montaña y de la gente que viene a ella». «¿Por eso no tienes familia propia?», preguntó Sofía con la inocencia brutal de los niños. «¿Por qué pasas todo tu tiempo enseñándonos a otros?». Joaquín dejó de cortar y miró a la niña. No había juicio en sus ojos, solo curiosidad genuina. «Tuve una familia», respondió lentamente. «Una esposa. Se llamaba Elena. Nos casamos cuando yo tenía 25 años. Era maestra de escuela en el pueblo. Amaba los libros, las flores silvestres y las tardes lluviosas». Sofía esperó, sintiendo que había más historia por contar. Un día de primavera, hace 7 años, salió a caminar sola por la montaña. Conocía los senderos, o eso creía, pero se aventuró por un camino que no conocía, buscando una cascada sobre la que había leído en un libro. La tormenta llegó sin avisar. La voz de Joaquín se volvió más ronca. La encontraron 3 días después, hipotermia. «Lo siento», susurró Sofía, sintiendo el peso de aquellas palabras. «Yo también», respondió Joaquín, «pero aprendí algo de su muerte, al igual que aprendí de la muerte de Tomás. Aprendí que el conocimiento que guardamos para nosotros mismos no sirve de nada. Si yo le hubiera enseñado a Elena todo lo que sabía sobre supervivencia en la montaña, si no hubiera asumido que ella estaría siempre segura, tal vez seguiría viva». Se quedaron en silencio mientras la comida se cocinaba lentamente en la estufa. Afuera, el día comenzaba a oscurecer prematuramente, como sucede en invierno en las montañas. «Por eso te enseño, Sofía», continuó Joaquín, volviéndose hacia ella con intensidad. «No solo por ti,
sino por todas las personas que algún día podrían necesitar que tú sepas qué hacer. Cada persona que entreno es una cadena. Tú le enseñarás a alguien más, quien le enseñará a otro. Y tal vez, solo tal vez, algún día habrá suficientes personas que sepan cómo sobrevivir para que tragedias como la de Tomás o la de Elena no vuelvan a ocurrir. Cenaron en un silencio confortable, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Después de lavar los platos, Joaquín miró su reloj. Debería irme ya. Va a oscurecer pronto y el camino de regreso a mi cabaña es largo. ¿No puedes quedarte?, preguntó Sofía con un toque de ansiedad. No le gustaba quedarse sola en la cabaña durante las noches, especialmente cuando el viento aullaba como lo hacía ahora. Joaquín vaciló. Miró por la ventana hacia el exterior, donde la luz ya se estaba desvaneciendo rápidamente. Está bien, decidió finalmente. Me quedaré en el sofá esta noche, pero mañana temprano tengo que revisar las trampas cerca del lago. ¿Quieres acompañarme? Sí, exclamó Sofía con entusiasmo. Ninguno de ellos sabía que esa decisión, quedarse esa noche, ir al lago al amanecer, cambiaría todo. Que cuando el sol saliera sobre la laguna de los suspiros, el hielo habría cambiado durante la noche, y que bajo su superficie aparentemente sólida se había formado una trampa mortal, esperando el momento perfecto para cerrarse. El amanecer llegó con una quietud antinatural. Sofía despertó antes que Joaquín, algo inusual, y se quedó observando cómo la luz pálida del alba se filtraba por las cortinas. Afuera, el mundo estaba sumido en un silencio absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban. Se levantó con cuidado para no despertar a Joaquín, quien dormía profundamente en el sofá con una manta de lana cubriéndolo hasta el pecho. Su rostro, siempre tan tenso durante el día, se veía sereno en el sueño. Por un momento, Sofía vio no al maestro severo, sino al hombre herido que había perdido demasiado en esta vida. Preparó café siguiendo las instrucciones que él le había dado semanas atrás. El aroma fuerte y amargo llenó la cabaña, y fue ese olor lo que finalmente despertó a Joaquín. «Buenos días, pequeña montaña», dijo con voz ronca, estirándose. «¿Qué hora es?» «Las 6:30», respondió Sofía, ofreciéndole una taza humeante. «Dijiste que querías salir temprano». Joaquín miró por la ventana y frunció el ceño. «La temperatura cayó más de lo que pensé. Mira el cristal de la ventana». Sofía se acercó y vio que el vidrio estaba cubierto por una capa gruesa de escarcha, formando patrones intrincados como encaje congelado. «Eso significa que anoche bajó de los menos 20 grados», explicó Joaquín, levantándose. «El lago va a estar muy diferente hoy». Se vistieron con sus ropas más cálidas. Joaquín insistió en que Sofía se pusiera 3 capas en lugar de 2, y él mismo verificó cada botón, cada cremallera, cada cordón de sus botas. «Hoy va a ser más frío que ayer», advirtió, «y vamos a estar cerca del agua, que siempre hace que el aire sea más cortante. No quiero que te enfermes». Salieron cuando el sol apenas comenzaba a asomar por detrás de las montañas. La laguna de los suspiros se extendía ante ellos, su superficie brillando con un fulgor casi cegador bajo la luz matinal. El hielo parecía más blanco que el día anterior, casi azulado en algunas partes. «Hermoso», murmuró Sofía. «Peligroso», corrigió Joaquín. Cuando el hielo se ve así de perfecto, así de puro, a menudo significa que está bajo estrés. El frío extremo lo comprime, crea tensiones internas. Es más fuerte en algunos sentidos, pero también más frágil. Caminaron hacia el borde del lago. Joaquín sacó su bastón de prueba y golpeó el hielo cerca de la orilla. El sonido fue diferente al del día anterior, más agudo, casi como golpear vidrio. «¿Oíste eso?», dijo. «El hielo está tenso. Tenemos que tener más cuidado hoy».
Comenzaron a caminar hacia el área donde Joaquín había colocado trampas para conejos la semana anterior. Avanzaban lentamente, Joaquín golpeando el hielo cada pocos pasos, Sofía siguiendo exactamente sus huellas como le había enseñado. Habían recorrido unos 30 metros cuando Joaquín se detuvo abruptamente. Sofía casi choca con él. «Espera aquí», ordenó con voz tensa. «Hay algo que no me gusta allá adelante». Sofía miró en la dirección que él señalaba. Al principio no vio nada inusual, solo la extensión blanca del lago, pero entonces lo notó. Una línea delgada, casi imperceptible, que zigzagueaba por el hielo como una cicatriz pálida. «Es la grieta de ayer», susurró. «Ha crecido». «Sí», confirmó Joaquín, «y probablemente hay más debajo de la nieve que no podemos ver. Voy a rodearla. Tú quédate exactamente donde estás. No te muevas». Dio un paso hacia la izquierda, alejándose de la grieta visible. Luego otro. Golpeó el hielo con su bastón. El sonido seguía siendo sólido. Un tercer paso. Sucedió tan rápido que Sofía apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba viendo. El hielo bajo los pies de Joaquín simplemente desapareció. No hubo advertencia, no hubo sonido preliminar. Un segundo él estaba allí, sólido y seguro, y al siguiente estaba cayendo a través de una apertura oscura que apareció como si la hubiera tragado la tierra misma. El grito de Joaquín fue cortado abruptamente cuando el agua helada lo envolvió. Su cabeza desapareció bajo la superficie, y por un momento terrorífico, Sofía pensó que se había ido para siempre, que se hundiría como Tomás, como todos aquellos que el lago había reclamado antes. Pero entonces su cabeza emergió, jadeando, con el rostro contraído en una mueca de agonía. El shock del agua helada había golpeado su sistema como un puño de acero. «¡Sofía!», gritó con voz estrangulada. «¡No! ¡No te acerques!». Pero Sofía ya estaba en movimiento. Todas las lecciones, todas las horas de práctica, todas las historias de tragedia y supervivencia se condensaron en ese único momento. No pensó, simplemente actuó. Se tiró al suelo, extendiendo sus brazos y piernas para distribuir su peso. Comenzó a arrastrarse hacia el agujero, donde Joaquín luchaba por mantenerse a flote, sus manos golpeando el borde del hielo que se rompía bajo su peso cada vez que intentaba impulsarse hacia arriba. «¡Sofía! ¡No!», gritó Joaquín de nuevo, pero su voz era más débil ahora. El frío estaba haciendo su trabajo mortal, drenando su fuerza con cada segundo que pasaba. Es muy peligroso». «Te tengo», respondió Sofía con una calma que no sentía. Su corazón latía tan fuerte que pensó que explotaría, pero su voz era firme. «Te tengo, Joaquín, no te voy a dejar». Se arrastró más cerca, sintiendo cómo el hielo crujía amenazadoramente bajo ella. Cada centímetro era una eternidad, cada segundo una decisión entre el miedo y el valor. Y entonces lo alcanzó. Sus dedos pequeños, envueltos en guantes de lana, se cerraron alrededor de la muñeca congelada de Joaquín. «Te tengo», repitió, y esta vez fue una promesa que estaba decidida a cumplir sin importar el costo. El frío del hielo mordía a través de los guantes de Sofía, pero no soltó. Los dedos de Joaquín estaban tan helados que apenas podía sentirlos, pero su agarre era firme, desesperado, el agarre de un hombre que sabía que estos podían ser sus últimos momentos. «Escúchame, Joaquín», dijo Sofía con una voz que no reconocía como propia. Era la voz de alguien mayor, más fuerte, más decidida. «Vas a usar tus piernas para impulsarte. Yo voy a jalar, pero tienes que ayudarme. ¿Me oyes?». Joaquín asintió débilmente, sus labios ya tomando un tono azulado. El tiempo no estaba de su lado. Sofía lo sabía porque él mismo se lo había enseñado. 1 minuto en agua helada antes de que los músculos comiencen a fallar. Ya habían pasado al menos 30 segundos. «¡Ahora!», gritó ella.
Joaquín pateó con las piernas, tratando de encontrar apoyo en el agua mientras Sofía jalaba con toda la fuerza que su cuerpo pequeño podía reunir. Por un momento terrible, nada sucedió. El peso de un hombre adulto empapado era demasiado para una niña de 8 años. Pero Sofía no era una niña cualquiera. Era una niña que había sido entrenada por el mejor. Era una niña que había prometido nunca rendirse. Cambió su posición ligeramente, recordando lo que Joaquín le había enseñado sobre el apalancamiento. Se arrastró unos centímetros hacia atrás, creando un ángulo mejor, y jaló de nuevo. Esta vez, Joaquín logró sacar un codo sobre el hielo sólido. El borde se rompió bajo su peso, pero ahora tenía más apoyo. Pateó de nuevo, sus movimientos cada vez más lentos, más torpes, mientras el frío paralizaba sus extremidades. ¡Otra vez!, gritó Sofía, las lágrimas congelándose en sus mejillas. No te rindas, Joaquín. Piensa en Tomás, piensa en Elena. No los dejes ganar. Algo en esas palabras penetró la neblina del frío que envolvía la mente de Joaquín. Sus ojos se enfocaron y con un rugido que salió desde lo más profundo de su ser, pateó con todas las fuerzas que le quedaban. Sofía jaló, ignorando el dolor en sus brazos, ignorando cómo el hielo raspaba su estómago a través de la ropa, ignorando todo excepto la necesidad absoluta de sacar a este hombre del agua. Y entonces, centímetro a centímetro, Joaquín comenzó a salir. Primero su torso, luego sus caderas, finalmente sus piernas. Cuando estuvo completamente fuera del agua, Sofía no se detuvo. Recordaba la última lección. Luego debes rodar, no caminar. Rodar distribuye tu peso. «Rueda», le ordenó a Joaquín, «hacia allá, hacia donde vinimos». Joaquín, temblando violentamente, obedeció. Rodó sobre sí mismo, alejándose del agujero traicionero. Sofía lo siguió, rodando también, hasta que ambos estuvieron a una distancia segura. Solo entonces Sofía se permitió sentir el miedo que había estado reprimiendo. Le temblaban las manos, le dolía todo el cuerpo y las lágrimas fluían libremente por su rostro. Pero no tenía tiempo para colapsar. Joaquín estaba en peligro mortal. Lo ayudó a ponerse de pie, aunque él apenas podía mantener el equilibrio. Sus ropas empapadas ya comenzaban a congelarse en el aire helado. «Cabaña», logró decir con dientes castañeantes. «Tenemos que llegar». Sofía le pasó el brazo por la cintura y él se apoyó pesadamente en ella. Era como tratar de cargar una montaña, pero ella no vaciló. Paso a paso, tropezando a veces, resbalando otras, avanzaron hacia la orilla del lago. Cada metro parecía 1 kilómetro. Joaquín se volvía más pesado con cada paso, su cuerpo cediendo ante la hipotermia. Murmuraba cosas sin sentido, palabras sobre Tomás, sobre Elena, sobre el frío. «Quédate conmigo», le suplicaba Sofía. «No te duermas, Joaquín. Mira, ya casi llegamos. ¿Ves la cabaña? Está justo allí». No estaba justo allí. Estaban apenas a mitad de camino, pero Sofía necesitaba que él siguiera luchando. Cuando finalmente pisaron tierra firme, las piernas de Joaquín cedieron por completo. Se desplomó en la nieve, su respiración superficial y errática. Sofía sabía lo que tenía que hacer. Había escuchado a Joaquín explicarlo docenas de veces cuando hablaba de casos de hipotermia que había presenciado. Quitarle la ropa mojada, calor gradual, no abrupto, mantas secas, líquidos calientes si estaba consciente, pero primero tenía que llevarlo adentro. Y Joaquín era demasiado pesado para que ella lo arrastrara sola todo el camino hasta la cabaña. Corrió hacia la cabaña, sus pulmones ardiendo con el aire helado. Abrió la puerta de golpe y agarró la manta más grande que encontró. Regresó corriendo hacia Joaquín, que yacía inmóvil en la nieve, sus labios casi negros de frío. «No te mueras», le rogó mientras extendía la manta sobre él. «Por favor, no te mueras, te necesito, aún tengo mucho que aprender». Joaquín abrió los ojos lentamente. Por un momento, Sofía vio en ellos algo que nunca había visto antes. Orgullo. «Tú me salvaste», murmuró.
Una niña de 8 años me salvó. Porque tú me enseñaste, respondió Sofía. Ahora cállate y ahorra energía. Te voy a llevar adentro aunque tenga que arrastrarte todo el camino. Y eso fue exactamente lo que hizo. Sofía lo arrastró por la nieve, tirando de la manta bajo sus hombros con una fuerza que no sabía que poseía. Joaquín trataba de ayudar moviendo los pies débilmente, pero estaba perdiendo la batalla contra el frío que devoraba su cuerpo desde adentro. Tardaron 10 minutos en recorrer los 50 metros hasta la cabaña. Para cuando llegaron, Sofía estaba exhausta, jadeando, con los músculos temblando por el esfuerzo. Pero no se permitió detenerse. Una vez dentro, cerró la puerta con el pie y evaluó la situación con una claridad que la sorprendió a sí misma. Era como si todas las lecciones de Joaquín se hubieran grabado en su cerebro, esperando este momento exacto para activarse. «Ropa mojada», murmuró para sí misma. Primero quitar la ropa mojada. Con dedos torpes pero decididos, comenzó a desabrochar el abrigo empapado de Joaquín. Él intentaba ayudar, pero sus manos estaban tan entumecidas que no podía controlar sus dedos. Sofía trabajó metódicamente, quitándole capa tras capa de ropa congelada. El suéter, la camisa de franela, la camiseta interior, todo estaba empapado, pesado como plomo. Lo dejó todo en una pila húmeda junto a la puerta. «Lo siento», murmuraba Joaquín entre dientes castañantes. Sofía, «Lo siento, fui descuidado». «Cállate», dijo ella con firmeza. «Ahorra tu energía, todavía no estás a salvo». Le quitó las botas empapadas, luego los calcetines helados. Sus pies estaban pálidos, casi sin color. Sofía sabía que eso era una mala señal. Corrió al armario y sacó todas las mantas que pudo cargar. Las extendió frente a la chimenea, creando un nido de calor. Luego regresó por Joaquín y con un esfuerzo que le sacó un grito de determinación, lo arrastró hasta las mantas. El fuego aún ardía de la mañana, pero no era suficiente. Necesitaba más calor, más rápido. Agarró leña del montón junto a la chimenea y la echó al fuego, observando cómo las llamas crecían, lamiendo la madera con lenguas hambrientas. El calor comenzó a llenar la habitación, pero Sofía sabía que el calor externo no era suficiente. «Tengo mucho frío», logró decir Joaquín, su cuerpo sacudido por temblores violentos. Era una buena señal, recordó Sofía. Joaquín le había enseñado que los temblores eran la forma del cuerpo de generar calor. Cuando dejaban de temblar, ahí era cuando estabas en verdadero peligro. Sofía corrió a la cocina y puso agua a hervir. Mientras esperaba, regresó con más mantas y las apiló sobre Joaquín, cubriéndolo completamente excepto por su rostro. «Voy a prepararte té», le dijo. «Té muy caliente con miel y luego vas a beberlo todo, ¿me oyes?» Joaquín asintió débilmente, sus ojos cerrados. «No», gritó Sofía, dándole palmadas suaves en las mejillas. «No cierres los ojos, tienes que quedarte despierto. Háblame, dime una historia sobre tu hermano, sobre Tomás». Los ojos de Joaquín se abrieron lentamente. Por un momento, pareció confundido, perdido en algún lugar entre el presente y el pasado. «Tomás», murmuró. «Tomás tenía tu edad cuando murió». «Cuéntame sobre él», insistió Sofía, dividiendo su atención entre Joaquín y el agua que comenzaba a hervir. «¿Cómo era?» «Era valiente», dijo Joaquín, su voz ganando un poco más de fuerza con cada palabra. «Como tú. No le tenía miedo a nada. Siempre el primero en trepar árboles, en explorar, en aventurarse. Suena como alguien que yo hubiera querido conocer», dijo Sofía, vertiendo el agua hirviendo sobre una bolsa de té. Le agregó 3 cucharadas grandes de miel, mucho más de lo normal. Cuando regresó con el té, Joaquín estaba temblando menos violentamente. Eso podía ser bueno o muy malo. Sofía levantó su cabeza con cuidado y acercó la taza a sus labios. «Bebe»,
ordenó. Despacio, pero bebe. Joaquín obedeció, tomando pequeños sorbos del líquido caliente. Hizo una mueca ante lo dulce que estaba. Demasiada miel, protestó débilmente. La miel da energía, respondió Sofía, repitiendo palabra por palabra lo que Joaquín le había enseñado meses atrás. Tu cuerpo necesita combustible para generar calor, así que vas a beber todo esto aunque sepa horrible. A pesar de todo, Joaquín esbozó una sonrisa débil. ¿Cuándo te volviste tan mandona? Me aprendí de ti, respondió Sofía, y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que tal vez, solo tal vez, él iba a estar bien. Pasaron 2 horas. Sofía no se apartó de su lado ni un momento. Le preparó 3 tazas más de té. Añadió más leña al fuego cada vez que las llamas comenzaban a disminuir y revisó constantemente sus dedos de manos y pies para asegurarse de que recuperaban el color. Le habló de todo y de nada, de los libros que había leído, de las cartas de su prima Lucía, de lo mucho que extrañaba a su padre durante la semana, de sus sueños de algún día conocer el mar. Y Joaquín la escuchaba, sus ojos fijos en ella, llenos de algo que Sofía no podía nombrar completamente, pero que se sentía como amor, como gratitud, como asombro. Cuando el color finalmente regresó por completo a su rostro y sus temblores cesaron, Joaquín extendió una mano temblorosa hacia ella. Sofía la tomó. Me salvaste la vida, dijo con voz clara por primera vez desde el accidente. Una niña de 8 años me salvó la vida. Porque tú me enseñaste cómo, respondió Sofía simplemente. Y porque no podía perderte. Ya perdí a mi madre cuando era bebé, no quiero perder a nadie más. Joaquín la atrajo hacia un abrazo, envolviendo a la pequeña niña en los brazos que ella había rescatado del agua helada. Y allí, frente al fuego crepitante, con el viento aullando afuera pero el calor envolviéndolos dentro, ambos entendieron algo fundamental. La familia no siempre es la que nace de la sangre. A veces, la familia es la que se forja en el fuego de los momentos más difíciles. Don Miguel Morales llegó a la cabaña el sábado por la tarde, 3 días después del incidente. Su camioneta levantó una nube de nieve mientras se detenía frente a la puerta. Venía cantando como siempre hacía cuando regresaba de la ciudad, con bolsas de provisiones en el asiento del pasajero y una sonrisa cansada en el rostro. Pero la sonrisa se desvaneció en el momento en que entró a la cabaña. Joaquín estaba sentado en el sofá, envuelto en mantas, con una taza de té entre las manos. Su rostro aún mostraba el cansancio de alguien que había mirado a la muerte de frente. Y Sofía estaba sentada a su lado, vigilante, protectora, como si temiera que él pudiera desvanecerse si apartaba la vista. ¿Qué pasó aquí?, preguntó don Miguel, dejando caer las bolsas. Fue Joaquín quien habló primero. Con voz todavía un poco ronca, relató toda la historia. El hielo traicionero, la caída, el agua helada que lo había paralizado en segundos. Y luego, con los ojos brillando de orgullo y asombro, contó cómo Sofía había hecho exactamente lo que él le había enseñado. Se arrastró sobre el hielo, dijo con voz quebrada por la emoción. Una niña de 8 años se arrastró sobre hielo quebradizo para salvarme. No entró en pánico, no huyó a buscar ayuda, sabiendo que para cuando regresara yo ya estaría muerto. Simplemente actuó. Don Miguel se volvió hacia su hija, su rostro una mezcla de terror retrospectivo y orgullo abrumador. Se arrodilló frente a ella y la tomó por los hombros. «Pudiste haber muerto», susurró. «El hielo pudo haberse roto bajo ti también». «Lo sé», respondió Sofía con calma, «pero Joaquín me enseñó cómo hacerlo de forma segura. Me enseñó a distribuir mi peso, a no entrar en pánico, a confiar en lo que sé. Y funcionó, papá. Todo lo que él me enseñó, funcionó». Don Miguel abrazó a su hija con fuerza, sus hombros temblando. Cuando finalmente se apartó, sus ojos estaban húmedos. «Joaquín»,
dijo volviéndose hacia el hombre en el sofá. No sé cómo agradecerte. No solo salvaste la vida de mi hija enseñándole esas habilidades, la convertiste en alguien capaz de salvar vidas. Ella ya lo era, respondió Joaquín suavemente. Yo solo le di las herramientas, el valor, la determinación, el corazón. Eso siempre estuvo ahí. Esa noche, después de que Joaquín insistiera en regresar a su propia cabaña, con don Miguel llevándolo personalmente para asegurarse de que llegara bien, padre e hija se sentaron frente al fuego. He estado pensando, comenzó don Miguel lentamente, sobre mi trabajo en la ciudad, sobre dejarte sola aquí cada semana. Sofía lo miró sin decir nada, esperando. Creí que estaba haciendo lo correcto, continuó, ganando dinero para darte una vida mejor, para mantener este lugar. Pero casi te pierdo, Sofía, y ni siquiera estuve aquí para verlo. No me perdiste, dijo Sofía tomando su mano. Y no estuve sola. Nunca estoy sola cuando Joaquín está aquí. Don Miguel asintió lentamente. Lo sé, y eso me hace pensar que tal vez he estado buscando la seguridad en el lugar equivocado. La seguridad no es tener dinero en el banco o una casa con calefacción perfecta. La seguridad es saber que estás preparada para lo que sea que la vida te lance. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el crepitar del fuego. Voy a pedirle al jefe que me deje trabajar desde aquí, dijo finalmente don Miguel. Ya no quiero perderte estas semanas, ya no quiero regresar y descubrir que te perdí algo importante. Sofía sonrió y apoyó su cabeza en el hombro de su padre. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que las piezas de su pequeño mundo comenzaban a encajar de la manera correcta. Los días siguientes trajeron visitantes inesperados. La noticia del rescate se había extendido por los pueblos cercanos con la velocidad del viento invernal. Primero llegó el doctor Ramírez del pueblo de San Rafael de los Cedros, insistiendo en examinar tanto a Joaquín como a Sofía. Declaró que el tratamiento de Sofía para la hipotermia había sido sorprendentemente profesional para alguien de su edad. Luego vino el alcalde del pueblo, un hombre mayor llamado don Esteban Cortés, con una propuesta. Queremos que Joaquín dé clases de supervivencia invernal en el pueblo, dijo sentado en la mesa de la cabaña con una taza de café entre las manos. Lo que le enseñaste a esta niña le salvó la vida. ¿Cuántas otras vidas podrían salvarse si más personas supieran lo que ella sabe? Joaquín miró a Sofía, quien asintió con entusiasmo. Lo haré, dijo finalmente, pero con una condición. Sofía será mi asistente, ella demostrará las técnicas. Creo que la gente necesita ver que incluso una niña puede hacerlo si tiene el conocimiento correcto. Don Esteban aceptó de inmediato, y así, en las semanas que siguieron, algo extraordinario comenzó a suceder en los pueblos de la Sierra Madre Oriental. Cada sábado, Joaquín y Sofía viajaban a diferentes comunidades, enseñando lo que Joaquín había aprendido de sus tragedias y lo que Sofía había demostrado con su valor. Enseñaban a niños y adultos por igual. Les mostraban cómo leer el hielo, cómo distribuir el peso, cómo rescatar a alguien que había caído al agua helada. Y cada vez que Sofía demostraba una técnica, los espectadores quedaban asombrados de ver tanta competencia en alguien tan pequeña. El conocimiento no tiene edad, decía Joaquín al final de cada sesión, y el valor no se mide en años, sino en acciones. Esta niña me salvó la vida no porque fuera grande o fuerte, sino porque sabía qué hacer y no tuvo miedo de hacerlo. Pero fue una tarde, mientras regresaban de una de estas sesiones, que Joaquín finalmente dijo las palabras que había estado guardando. Gracias, Sofía, dijo mientras conducían por el camino nevado. No solo por salvarme, por darme un propósito nuevo, por mostrarme que todo lo que perdí, Tomás, Elena, no fue en vano, porque sus muertes me enseñaron, y yo te enseñé a ti, y tú me salvaste.
y ahora juntos estamos salvando a otros. Sofía lo miró con ojos sabios, demasiado sabios para una niña de 8 años. No fueron en vano, dijo suavemente, porque su amor te hizo quien eres, y quien eres me convirtió en quien soy yo. Y en ese momento, mientras la camioneta atravesaba las montañas nevadas y el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de naranja y púrpura, ambos supieron que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda su vida sin encontrar jamás. Habían encontrado la forma en que el dolor puede transformarse en propósito, y habían encontrado una familia en el lugar menos esperado. 20 años después, en una tarde cálida de primavera, una mujer joven de 28 años caminaba por la orilla de la laguna de los suspiros. El hielo había desaparecido hacía semanas y el agua brillaba bajo el sol como un espejo líquido. Sofía Morales, ahora instructora certificada de rescate en montaña, se detuvo exactamente en el lugar donde todo había cambiado. Junto a ella caminaba un hombre de cabello completamente blanco, pero de ojos que aún brillaban con la chispa de la vida. Joaquín Ramírez, a sus 55 años, se movía con la dignidad de quien ha vivido plenamente y sin remordimientos. ¿Recuerdas exactamente dónde fue?, preguntó Sofía, señalando hacia el centro del lago. Como si fuera ayer, respondió Joaquín. Allí, donde el agua es más oscura, creí que ese sería mi último día, y en cierto modo lo fue. Sofía lo miró con curiosidad. Fue el último día del hombre que era antes, explicó Joaquín con una sonrisa. El hombre que cargaba la culpa de Tomás y Elena como cadenas invisibles. Ese hombre murió en el agua helada. El que salió, gracias a una niña valiente de 8 años, era diferente. Tenía un propósito nuevo, tenía esperanza. Sofía le tomó la mano, ese gesto simple que habían compartido miles de veces a lo largo de 2 décadas. Mañana llegan los primeros estudiantes de la temporada, dijo ella. 15 niños del pueblo de San Pedro del Monte. Sus padres escucharon sobre el programa y quieren que sus hijos aprendan. ¿Les contarás la historia?, preguntó Joaquín. Siempre lo hago, respondió Sofía, porque necesitan entender que el conocimiento no es solo información en un libro. Es la diferencia entre la vida y la muerte, entre el pánico y la acción, entre perder a alguien que amas y traerlo de vuelta a casa. En los 20 años desde aquel día fatídico, Sofía y Joaquín habían entrenado a más de 1.200 personas en técnicas de supervivencia invernal. 3 de esos estudiantes habían usado esas habilidades para salvar vidas reales. Un padre que cayó a través del hielo delgado fue rescatado por su hijo de 11 años. Una abuela perdida en una tormenta de nieve fue encontrada y cuidada apropiadamente por su nieta adolescente. Un grupo de excursionistas atrapados por una avalancha sobrevivió gracias a las técnicas que aprendieron en un curso de fin de semana. Cada una de esas historias se remontaba a aquel momento en la laguna de los suspiros. A una niña que se negó a entrar en pánico. A un maestro que había transformado su dolor en propósito. Don Miguel estaría orgulloso, dijo Joaquín suavemente. El padre de Sofía había fallecido 2 años atrás, pero había vivido lo suficiente para ver a su hija convertirse en la mujer extraordinaria que siempre supo que sería. «Lo está», respondió Sofía mirando hacia el cielo. «Sé que lo está». Se quedaron allí mientras el sol comenzaba a descender, pintando el lago con tonos dorados y carmesí. 20 años, miles de estudiantes, docenas de vidas salvadas. Todo había comenzado con una lección simple sobre el hielo y la confianza. Joaquín rompió el silencio con palabras que llevaba guardando durante semanas. «He decidido retirarme al final de esta temporada», dijo tranquilamente. «El programa es tuyo ahora, Sofía. Siempre lo fue realmente. Yo solo estaba cuidándolo hasta que estuvieras lista».
Sofía sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero sonrió. «No te vas a ninguna parte», dijo firmemente. «Vas a estar allí cada sábado, contando tus historias sobre Tomás y Elena, sobre el hielo y las montañas. Los estudiantes te necesitan. Yo te necesito. Siempre estaré allí», prometió Joaquín. «En cada lección que enseñes, en cada vida que salves, en cada momento en que alguien elija el valor sobre el miedo. Porque eso es lo que aprendimos aquel día, ¿verdad? Que el amor se demuestra no con palabras, sino con acciones. Que la familia es quien aparece cuando más lo necesitas, y que una niña de 8 años puede tener más coraje que un batallón de soldados». Sofía lo abrazó. Ese abrazo que había comenzado 20 años atrás frente a una chimenea, cuando una niña había salvado a su maestro y ambos habían salvado al otro de la soledad. «Gracias», susurró ella, «por enseñarme, por confiar en mí, por quedarte». «Gracias a ti», respondió él, «por no dejarme morir, no solo en el lago, sino en mi dolor, por mostrarme que todavía había razones para seguir adelante». Hay historias que nos cambian para siempre. Historias sobre el coraje que surge en los momentos más inesperados, sobre el conocimiento que puede salvarnos cuando todo parece perdido, sobre las personas que llegan a nuestras vidas y se convierten en familia sin compartir nuestra sangre. Esta es una de esas historias. Una historia sobre una niña de 8 años que se negó a perder a la única persona que la había visto de verdad. Una historia sobre un hombre que convirtió sus pérdidas más devastadoras en las lecciones que salvarían vidas futuras. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Qué te conmovió más? ¿Hay alguien en tu vida que te haya enseñado lecciones que te salvaron en algún momento? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra hielo en los comentarios, para que sepa que tú también crees que el conocimiento puede salvarnos. No olvides que en las tarjetas te dejo más historias igual de emocionantes, relatos de valentía, amor y sacrificio que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Gracias por ser parte de este viaje. Hasta la próxima historia.